Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Con un fuerte abrazo, como todos los domingos, les saludamos en el amor del Señor y les decimos, Dios nos bendiga. Derrame muchas bendiciones sobre su pueblo cristiano. Hermano, si yo le dijera en este momento, cante alabanza, y usted está triste, está pasando por un problema, ¿cantaría alabanza? Si hay un terremoto, ¿cantaría alabanza? Si hay un problema, ¿cantaría alabanza? Mira, amados hermanos, Dios ha sido tan bueno que yo todos los días me levanto con mi esposa y decimos, gracias Señor, porque en medio del problema tú estás con nosotros. Y basado en este título, voy a decirle de esta manera, quiero entregar la palabra del Señor. Pero antes de decirle, muchas gracias hermano, porque usted escucha la palabra del Señor, la comparte con otra persona. Yo doy gracias a Dios por usted que se ha mantenido fiel más de año. ¿Por qué no decir año y medio? Ya casi estamos llegando a ese tiempo que hemos estado en pandemia, pero usted ha sido fiel. Las hermanas y los hermanos que han mandado pensamiento, un mensaje por la palabra del Señor, ha sido muy grato. El viernes pasado, ¿se recuerda? Predicó el hermano Rafael Villarroel. Muy hermoso la palabra del Señor. Y gracias a Dios, porque hoy día me toca a mí, el miércoles a una hermana y el viernes a un hermano. Escuche palabra del Señor. Míreme la expresión, es el mejor alimento que uno puede recibir. Estoy contento de estar aquí en Tocopilla, bien al norte, en la casa de mi yerno Javier, junto a su esposa, nuestra hija Ruth Amada. Y estamos con mi esposa y mi nieto, que está tocando su órgano con un fondo musical cristiano, mientras yo predico la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la palabra, amados hermanos, que es lo más importante. Pero yo doy gracias al Señor, porque mi hija está mejor, hemos estado orando por ella, por mi salud, y también nos acompaña una linda hermana, señorita May. ¿Cuánto es su apellido, hermana May? Cruz. May Cruz. Ella es una linda señorita, hija del Señor. Mira, amados hermanos, ella no hace mucho que se entregó al Señor, y ella quiso entregarse al Señor y bautizarse. Ahora es una linda sierva, hija del Señor, y ella me está grabando ahora, gracias a Dios. Alabado sea Dios por todas las cosas. Doy gloria, honra y alabanza al Señor. Y Dios bendiga a mi nieto Isaías, que también está tocando el órgano. Gloria al Señor. Así que vamos a recoger una buena ofrenda antes de terminar el culto, porque eso es importante. Usted en su casa también hágalo. Usted pídame el Ruth allí y mande su apoyo, su aporte a la obra del Señor, sus diezmos, su ofrenda, porque eso es de gran bendición. La palabra del Señor, amados hermanos. Y yo le digo esto, amados hermanos, lo que dije recién, que usted puede pedirme el Ruth para mandar una ayuda, una ofrenda, sus diezmos. ¿Sabe? Porque esta mañana yo escuchaba el mensaje del pastor presbítero, superintendente, el pastor Rubén Abarzúa, y era el mensaje que él entregaba, muy hermoso, la palabra del Señor. Yo todos los domingos le escucho a él, al pastor Renato Silva y a otros pastores, y él decía sobre esto mismo, que los que dan al Señor siempre son bendecidos. El que aprieta la mano para el Señor, Dios, es peor lo que le voy a decirle, aprieta las dos manos. Y si usted da con una, el Señor, míreme las manos, le da con dos. Alabado sea Dios. Él me ha bendecido, y puedo usar esta palabra, me ha recontra bendecido. Oh, si el Señor me ha bendecido todos los días. Bueno, la palabra del Señor está allí en el libro de los Hechos. Usted no lo busque, solamente escuche la palabra del Señor, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Dice, pero a medianoche
orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. No te quites la vida, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Escúcheme la segunda versión. Cuando entró el carcelero, dice la palabra del Señor, y sacándolo, le dijo el carcelero a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y mire quién era usted, el carcelero. Dice la palabra del Señor que les lavó la herida. Enseguida se bautizó con él y con todos los suyos de la casa, y los llevó a la casa y puso la mesa, y hubo gran fiesta, porque el hombre que se había perdido había sido salvo. Vale cantar alabanza al Señor en medio del problema, hermano, porque dice que se regocijaron con toda su casa, y habiendo creído, alababan al Señor. Aleluya, Dios está en medio del problema. Amén. Cuesta, ¿no es cierto? A veces, amados hermanos, no nos damos ni cuenta que en medio de la alabanza Dios se glorifica. Amén. Es imposible creerlo, ¿no? Puede estar cantando mientras está pasando un luto. Puede alabar al Señor mientras hay un terremoto. Puede alabar al Señor mientras está pasando una crisis emocional. Puede alabar al Señor mientras tiene un problema conyugal, un problema familiar, un problema con los hijos. ¿Podrá alabar al Señor? Mire, amados hermanos, no quiero ser muy largo en la palabra del Señor, pero por medio del Evangelio, Pablo y Silas sufrían por la causa del Señor. Eran azotados, eran calumniados, pero seguían igual por la causa de Jesús, y sufrían por la causa de Jesús. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas, ellos predicaban la palabra del Señor. En los versículos anteriores de este capítulo de Hechos, dice que se sentaba con las mujeres que se habían reunido y le hablaban de la oración, de la palabra. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué lindo! Dice que había una mujer llamada Lidia, que dice la palabra de Dios que en esta ciudad que adoraba a Dios. Qué lindo encontrar mujeres cristianas, hermano. Qué hermoso es tener mujeres, que su esposa, sus hijos, sus hijas puedan alabar al Señor. Oh, gloria al Señor por aquellas mujeres que son de oración. Mire, siempre en nuestro distrito hay un grupo de pastoras, y una de ellas es la pastora Ingrid, que dirige en la oración, intercesión. Qué hermoso cuando hay mujeres. Dice que esta mujer adoraba a Dios
y estaba oyendo cuando predicaba Pablo y Sila, escuchaba la palabra del Señor. Y quizá usted este mensaje se lo va a compartir con algún vecino, con algún amigo, con algún familiar. Y dice la palabra del Señor que Pablo y Sila predicaban la palabra y esta mujer estaba atento. Pero no faltó el diablo. No faltó el enemigo. Dice la palabra del Señor que el diablo vino para el enemigo. ¿Qué es el diablo? Vino para robar, matar y destruir. Yo lo creo. No falta allí cuando el diablo hace estrago contra los evangélicos. Destruye matrimonios, destruye pastores. El diablo roba las bendiciones del Señor que están para su vida. El diablo quiere que no haya matrimonio bien constituido. Hoy en día todo es convivencia. El diablo no le gusta que haya en los cristianos fidelidad a Dios, que se alabe a Dios. Por eso que Pablo y Sila, dice la palabra del Señor, que mientras ellos predicaban, una mujer habló en contra de ellos, aunque los alababa. Sin embargo, Pablo dice que se enojó, se molestó porque ella todos los días le decía, daba voces, estos hombres son siervos de Dios, quienes anuncian el camino. Y esto le molestaba a Pablo. Y era una mujer que hacía adivinanza. Y estando en esta condición de adivinanza, Pablo los reprendió. Allí reprendió a esta mujer y salió el demonio de la adivinanza de ella, y los amos de ella se molestaron y fueron a los magistrados, como quien dice, fue a la comisaría, habló con los carabineros y los denunció. Allí las autoridades tomaron a Pablo y a Sila. ¿Qué les pasa a ustedes que están hablando en contra de nuestras autoridades? Así lo dijeron a nosotros. ¿Y qué quiere que hagamos si nosotros andamos solamente predicando la palabra del Señor? Lo único que hacemos, y dice la palabra de Dios, que tomaron a estos hombres, a Pablo y a Sila, y fueron, dice la palabra del Señor, que fueron azotados. Gloria sea el Señor, porque alborotaban la ciudad. Aleluya, dice la palabra que la azotaron con vara. Yo cuando era muy chico era muy desordenado. Y mi hermano mayor me acusaba a mi papá. Mi papá era bien, como alguien dijo, bien seco para el guascazo, para el correazo. Mi papá nos pegaba unos correazos que nos dejaba marcada de la espalda. Algunos hoy en día no hacen eso, porque toman muy mala interpretación a la palabra del Señor. Dice que ama a sus hijos de temprano lo corrige, pero algunos no lo corrigen. Y yo doy gracias al Señor porque hoy en día hay papás que nunca le han pegado a sus hijos. Yo a mi hija y a mi hijo Samuelito, cuando fueron chicos, nunca les levanté la mano. Pero mi papá, yo era demasiado desordenado, yo creo, que nos pegaba fuerte. Imagínese usted, Pablo y Sila fueron azotados con vara simplemente porque reprendieron el demonio en una mujer. Y por esa causa, dice la palabra del Señor, que fueron echados a la cárcel. Y no solo las manos con sus cadenas, sino que dice la Biblia que por mandato de las autoridades le mandaron guardia y en el último calabozo, y allí lo echaron, en el calabozo de bien adentro, y más encima le aseguraron los pies en el cepo. Qué tristeza, amados hermanos. Era para guardar silencio Pablo y Sila y decir, pucha, por causa de la palabra del Señor estamos en esta condición. No prediquemos más, no vamos más a la iglesia, no sigamos más lo que dice el pastor, no. Estamos en esta pandemia ya, ¿cuánto más de años que no nos reunimos en el templo? A lo mejor no nos reunamos más, retirémonos. Y el diablo empieza allí como un bichito a destruir nuestra vida. Empieza Satanás a hacer decaer nuestro ánimo. Que Pablo y Sila hubieran tomado esta determinación de decir, no quiero más evangelio, no predico más. Yo he escuchado pastores que han sido perseguidos por la palabra del Señor y aún
permanecen en pie, siguen predicando. Usted leyó la palabra, un libro que se llama La Cruz y el Puñal. ¿Leyó el libro usted, Contrabandista de Dios? ¿Ha leído usted la palabra, un libro que habla de lo extratumba? ¿Ha leído usted libros que hablan sobre hombres que por predicar la palabra del Señor le han matado a su esposa, a sus hijos? Yo tengo libros que hablan sobre esas desgracias, pero ellos no dejaron nunca de hablar la palabra del Señor. Porque no podemos, dijo en otro pasaje, habla Pedro y dice, porque no podemos dejar de oír y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amados hermanos, lo que yo estoy predicando es la palabra del Señor. De ella predique, atesórese, léala todos los días, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Gloria sea al Señor. Y estando allí en el cepo, estando allí amarrado con cadena, dice la Biblia, la palabra del Señor, que Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor. Aleluya. Alababan al Señor. Cantaban al Señor. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿qué hacemos en el medio del problema? Siendo cristianos, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Nos vamos, criticamos, que el pastor no me visita, que el pastor no toma en cuenta mi vida, mi situación. Mira, amados hermanos, yo tengo aquí la última hoja, tengo anotada 1, 2, 3, 4, 5, 6 peticiones. Y dirá usted, pastor, se olvida de lo que yo le pido. A lo mejor yo no le he contestado, pero todos los días al Señor le clamo. Amén. Así es. Para que Dios tenga misericordia. Pablo y Silas, en medio del problema, cantaban y alababan al Señor. No se sentían desanimados. Ni la pandemia puede hacernos callar nuestra boca para predicar, para hablar, para cantar al Señor. Y aunque a usted le prohíban en esta nueva constitución que se va a hacer, no sabemos qué pueda decir. No sabemos en qué se va a constituir. ¿Cómo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar? La cosa que es el gobierno, y dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades. ¿Qué vamos a hacer? Pero amados hermanos, cualquiera sea la situación, hoy día mismo, en esta circunstancia que estamos, gracias a Dios, pasamos a fase 4. Aquí Tocopilla parece que también estamos en fase 4. Y así todas las ciudades ya vamos saliendo de esto. Dios permita y la ayuda le pedimos al Señor que no venga rebrote. Pero sí que ha traído harto desastre. Hasta pastores han partido por esta pandemia, por este COVID. Hermanos han muerto por este COVID. Hay personas enfermas. Pero amados hermanos, no baje los brazos, no baje los brazos, no los baje. Dice que los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. ¿Puedes decir amén? Oh, aleluya, nos remontaremos, alabaremos al Señor en medio del problema, como lo hizo Pablo y Silas. Porque mientras ellos estaban alabando, dice la palabra del Señor, vino un gran terremoto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay un terremoto, hay un temblor? Empezamos a clamar al Señor, buscamos un lugar donde no nos pueda caer algo, o salimos arrancando, pero es fuerte esta situación. Pero dice que mientras ellos cantaban, ocurrió este problema. Ellos adoraban al Señor. Fue lo peor. Vino este problema, vino este terremoto. Pero no podían arrancar porque estaban en cadena. Estaban con el cepo. No podían arrancar porque estaban los guardias. No podían arrancar porque dice la Biblia que en la cárcel tenían cerradas todas las puertas. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de milagro. Porque dice que cuando hubo el terremoto, dice que la cadena de los presos se soltaron. Lo dice la Biblia. ¿Cómo? No me pregunte explicación, hermano. Porque ni yo sé cómo. No teniendo llave, dice que se soltaron las cadenas de los presos. Se abrió el cepo de Pablo y Silas y fueron liberados. Se abrieron las puertas de las cárceles.
no por casualidad, porque cuando Dios está en medio del problema es donde debemos alabarle, porque en Él hay milagro, en Él hay sanidad. Gloria sea al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el Señor. ¿Puede ser amén? Para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede el Señor. Y todo se lo debemos a Él. Todo le debemos a Él. Nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestra esposa, nuestros hijos, el trabajo, su familia, el alimento, todo se lo debemos a Él. En medio de las circunstancias, alabado sea el Señor. El carcelero no tenía ni conocimiento de Dios. Lo único que hacía era hacer guardia, estar encargado que los presos no se arrancaran. Y por ese motivo, mientras ellos estaban alabando al Señor, vino este terremoto. Los presos, dice la palabra del Señor, que los presos oían a Pablo y Silas. Hermano amado, por favor, en medio de esta pandemia, en medio de este problema, de esta pandemia, no deje de alabar al Señor, no deje de predicar, porque alguien le va a escuchar la palabra del Señor. Háblele a su vecino, háblele a su amigo, su compañero de trabajo, hable, no calle, alabe al Señor en medio de estos problemas. Mostrémosle a la gente inconversa que nosotros, teniendo los mismos problemas, no estamos tristes porque cantamos al Señor, porque en medio del cántico Dios se glorifica. Alabado sea el Señor. Este carcelero, dice la palabra del Señor, que consiguió allí para alumbrar y ver qué había pasado. Oh, los presos se arrancaron y al que le habían dejado a cargo, Pablo y Silas, oh, cómo se arrancaron, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas y le dijeron: no te hagan ningún mal, estamos todos. Gloria sea el Señor, alabado sea el Señor. El carcelero, amados hermanos, ¿sabe cómo lo interpreto yo? Por lo que he estado preparando el mensaje hoy en día, como un hombre sin Cristo. Un hombre sin Cristo. ¿Sabe qué es lo que iba a hacer si iba a quitar la vida? Un hombre sin Cristo vive aburrido. Oh, lo único que quiero es quitarme la vida. Lo único que quiero es terminar con mi vida. Estoy aburrido. Estoy tan aproblemado. Estoy sobreendeudado. No quiero que más no me llame nadie por teléfono. No quiero que nadie me moleste. Y te quitan la vida. Un hombre sin Cristo no tiene solución. No hay solución para él, pero sí hay salvación, hay esperanza, hay seguridad. Amén. En Jesucristo está la bendición. El carcelero sin Cristo escuchó las palabras de Pablo y Silas que le dijeron: no te hagas ningún mal. Y yo le digo, amados hermanos, a usted, no decaiga su ánimo, no se desanime, porque Dios está en medio del problema. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Dios. Este carcelero llegó adentro y le dijo: ¿qué haré? Le dijo a él, sacándolo, le dijo, porque lo sacó afuera. Cuando sabía que estaban todos ahí, al carcelero le interesaba Pablo y Silas, al que lo dejaron en la custodia de ellos. Le dijeron: ¿qué podemos hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy en día la palabra del Señor se predica a través de celulares, de YouTube, de Facebook, de WhatsApp. Se predica la palabra del Señor a través de televisión, a través de hermanos que predican en una esquina, a través de que puerta a puerta se está predicando la palabra del Señor. La palabra del Señor, corre, corre, corre. Nunca va a morir la palabra del Señor, porque dijo Jesús: yo soy la vida. Amén. Yo soy el camino, y el camino está todos los días trazado para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Vino este hombre carcelero y se postró temblando y le dijo: señores. ¿Saben, amados hermanos? Yo he estado leyendo y vuelvo a leer este pasaje cuando dice que él se postró
Imagínense que hoy en día aquí en Chile le llamamos gendarme a los que cuidan la cárcel. Imagínense un gendarme que saca a un preso afuera, lo saca afuera y se arrodilla ante él. Lo veo un poco absurdo, ¿no? Yo lo encuentro absurdo. ¿Cuándo un gendarme va a arrodillarse frente a un delincuente? Nunca. Sin embargo, aquí dice la Biblia que este hombre, temblando, el carcelero, vino donde Pablo y Silas, los que estaban presos, y se arrodilló, se postró y le dijo: señores, ¿qué haré para ser salvo? La respuesta está hasta hoy en día. Para usted, para personas que no conocen al Señor, la respuesta está en este versículo. Cree, dijo Pablo. Le dijeron ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor corre. Nunca se ha detenido. Crea. La palabra del Señor es para todo hoy en día. Gloria sea a Dios. Dice, hablando libre de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todos, aquí no hay personas especiales, no hay rico ni pobre, ni chico ni grande, ni intelectuales ni ignorantes, todos, para todos, en la palabra del Señor. Aleluya. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa es? El oír por la palabra del Señor. Por eso es que es bueno predicar, hablar. Hay personas que se convierten solamente escuchando. Yo le dije delante que anterior a los versículos que había leído del capítulo 16 de los Hechos, allí esta mujer Lidia, dice la palabra del Señor, que ella abrió el corazón para estar atenta a lo que Pablo predicaba. Amado hermano, la palabra de Dios es tan hermosa que todos los días uno puede leerla y puede leer los mismos versículos y puede escuchar el mismo mensaje, pero todos los días y cada vez que lo lee hay una enseñanza para nuestra vida. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dice un salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo de enfermedad, de tormenta, de conflicto en la familia, de conflicto, de enfermedades, en todo tiempo. Jesús está a nuestro lado y nos ayuda. Alabado sea Dios. Gloria sea Dios. La palabra del Señor cubre toda nuestra falta. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. El carcelero, dice la palabra del Señor, después que se postró, lo sacó afuera, le hablaron del mensaje, confesó con su boca que Jesús es el Señor, le aceptó en su corazón. Y mire usted el milagro, amado hermano. Gloria a Dios. Dice que el carcelero tomó a Pablo y a Silas, los llevó a la casa. ¿A dónde yo voy a hallar un delincuente, no es cierto? En lo real. Pero ellos predicaban la palabra del Señor. Los llevó a su casa. Mire qué gran amor. Oh, cuando este carcelero se convirtió, amado hermano, yo he escuchado muchas veces: ¿qué se va a convertir este borracho, este drogadicto, esta mujer? ¿Qué se va a convertir al Señor cuando es el papá de los malos? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Gloria a Dios. Para el Señor no hay nada imposible. Porque cuando Dios cambia ese corazón duro, se convierte en carne. Amén. Aquella persona que miraba con malicia se convierte en una mirada de amor. Aquel que accionaba con las manos y peleaba y guerreaba, hoy en día da la mano para compartir palabra del Señor. Este carcelero dijo: yo lo llevo a la casa. Vamos a la casa, vamos a celebrar, porque yo estaba muerto y ahora vivo. Dice que curó sus heridas, la de Pablo y Silas. Él mismo los llevó a la casa y le dijo: esposa mía, mira, aquí está Pablo y Silas, a los que me dejaron a cargo a mí para que estuvieran presos, fueron azotados injustamente. A veces la palabra de Dios, usted la predica y alguien le critica. ¿Qué usted va a hablar? ¿Qué me viene a hablar del evangelio usted? ¿Qué me viene a hablar de perdón?
¿Qué me viene a hablar usted de pureza? ¿Qué me viene a hablar usted de evangélicos? Cuando los evangélicos son aquí y acá, allá. Amado hermano, la palabra de Dios es la que corre. Dios cambia, Dios guarda, Dios bendice. Amén. Dios cambia y bendice a sus hijos. Y este carcelero conoció al Señor Jesús, se bautizó y lo llevó a la casa. Y la esposa corriendo puso la mesa allí. Yo veo a mi esposa, veo a mi hija aquí en la casa donde estoy estos días, porque tantos años que no estaba acá. Yo veo a mi hija que se levanta temprano haciendo aseo y ya tiene listo el desayuno y corre para el almuerzo y habla a su esposo, lo atiende a sus hijos. Gloria al Señor. Yo creo que el carcelero tiene que haber hecho algo igual. Cuando una persona se porta bien, da gusto felicitarlo. Si usted se porta mal, no espere que le van a poner en la mesa. Aleluya. Este carcelero llevó a la casa a Pablo y a Silas. Dice la palabra del Señor. Puso la mesa, me imagino que su esposa, porque dice, y se regocijó con toda su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que allí comenzó a constituirse una iglesia, un grupo de hermanos, un pueblo de Dios, hijos del Señor que pregonan y abren las puertas de su casa para predicar la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios, hermano, cuando usted ha abierto las puertas de su casa y vamos a hacer una reunión. ¿Se recuerda usted que le llamábamos altar familiar? Cuando nos reuníamos en los hogares y alabamos al Señor y aprendíamos de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Qué gran fiesta hubo allí. Y con esto termino, amados hermanos. Como dije al principio, cuesta alabar al Señor cuando hay problemas. Pero qué hermoso es que en medio del problema usted canta y Dios se glorifica. Mientras haya problemas. ¡Aleluya! Anoche yo veía a mi hija con un dolor en su rodilla muy fuerte. Incluso le toqué su piernecita atrás de su rodilla inflamada. Y con mi esposa oramos. Le tocamos sus piernas y en el nombre de Jesús. Hoy en día en la mañana la veía corriendo para allá y para acá. Yo le dije, hija, amadita, ¿cómo estás? Bien, papá, estoy sanita. Alabado sea Dios. No es obra de los hombres, es obra de Dios, que los que le alaban, Dios los bendice. Honra a Dios y Dios lo va a honrar. Bendiga a Dios y Dios lo va a bendecir. En medio del problema que tenga allí en el hogar, con la mamá, el papá, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en el colegio. ¿Cómo le llaman estos estudios online? Cuesta. Pero los que obedecen sacan buenas notas, pues. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Dios estará con todos aquellos que creen. Aleluya. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Pero antes de terminar, amados hermanos, vamos a orar por estas oraciones que tengo aquí anotadas. Que Dios nos guarde, nos bendiga y nos ayude. Aleluya. Gracias a Dios por toda su misericordia. Alábele al Señor en medio del problema. Padre amado, yo te doy gracias por esta hermosa tu palabra. Señor, en medio del terremoto, del problema y el conflicto, alabamos a Dios y tú te glorificas. Yo te doy gracias, amado Dios, porque tú contestas la oración. Los hijos de nuestra hermana Flor, que ha pedido la oración ella, por sus hijos, tengan misericordia. Por unas familias que viven en el campo, rogamos tu ayuda y bendición. Amado Dios, te damos gracias. Por este estudiante que pedía la oración, nuestro hermano Luis Basualto, que se llama Héctor Lillo, de 11 años, que tuvo un accidente en su cabeza, se cayó del caballo y está en riesgo vital en la UCI, en el hospital, allí en Linares. Aleluya, rogamos, Señor Jesús, extiende tu mano sobre este pequeño que pide la oración, nuestro hermano Luis, Héctor Lillo, que está con un accidente derrame cerebral. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia hacia Linares. Te rogamos por nuestra hermana Graciela, que tiene exámenes.
Te rogamos por nuestra hermana Adriana Sandía, que tuvo una quemadura en su cuerpo. Te rogamos por nuestro hermano Ramón, su mamá. Aleluya, te rogamos por nuestro hermano Carlos Moraleda. Te rogamos por mi hija Ruth Amada, que tiene problemas en sus rodillas. Te rogamos por aquellos enfermos, Señor, que están en sus casas con alguna enfermedad. En el nombre de Jesucristo, como le dijo Pablo y Sila al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Hoy en día predicamos en el nombre de Jesucristo. Sean liberados, sean, Señor, salvados aquellos que confiesan a Jesús sus pecados y son salvos por la misericordia suya. Gracias, Señor. Guárdanos y bendícenos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde ahora y siempre. Aleluya.